La tertulia de cierre de mercados. Las 5, tiempo para la tertulia de todos estos asuntos. Parece que hay monotema con los bancos, pero luego hay más cositas. A ver si nos da tiempo. Estaremos los próximos minutos con José Ignacio Gutiérrez. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en el YouTube de Radio Intereconomía y Conectado, Francisco Canós. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos todos? Saludo a José Ignacio. Pues nosotros bien, ¿no, José Ignacio? Bueno, un tanto preocupados todos aquellos que somos del sector financiero o que tenemos experiencia en el mismo, ¿no? Pero los bancos y claro, sobre todo, lo veíamos antes al principio del programa, ya subiendo bolsa americana y Europa con el castigo que lleva sobre sus espaldas. 3,3% ahora los descensos en IBEX, 8.977. El origen de este problema, de este episodio, está en Estados Unidos, pero aquí mucho más expuestos los mercados por la ponderación de los bancos, y eso está explicando que las caídas en índices europeos esté siendo el comportamiento tan distinto que los estadounidenses. Sí, quizá. Sobre todo el mercado español, que tiene más ponderación, algo menos el DAX y el CAC 40 parisinos, que estaban por debajo, incluso han estado cerca del 2, ahora mismo no sabría decirte, pero han estado en torno al 2 a lo largo de la mañana. Sí es verdad que también el MIT italiano también tiene una caída superior al 3%, porque también hay un peso mayor del sector financiero. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que si bien en Estados Unidos la intervención de Biden esta mañana pues pone las cosas en su sitio, yo luego os daré mi opinión personal y mi teoría, aquí el problema es que, bueno, también en el 2008 todos teníamos la impresión de que aquí no iba a llegar, y es verdad que la carrera de los valores bursátiles, sobre todo en el mercado español, que estaba muy por debajo de cómo estaba el resto del mercado europeo, también es cierto, pues se había visto agudizada en las últimas sesiones, ¿no? Esto lleva pues por una parte una corrección, por otra parte también una realización de beneficios, todo se junta en las dos últimas días de cotización. Y bueno, yo creo que a lo largo de esta misma semana también veremos tocar suelo a todo el sector financiero, sin ninguna duda, y luego veremos si esto conlleva una corrección o no. Pero en líneas generales yo creo que aquí por parte del inversor, pues el problema es que el sector financiero había repuntado muchísimo, sobre todo desde el principio de año, y bueno, pues a lo mejor ahora mismo ya veníamos oyendo hablar de una posible corrección, y yo creo que se ha juntado todo en este momento. Yo creo que también se van a poner las cosas en contexto. Yo creo que ha habido tal vez una cierta demora en la actuación de tanto del banco de la supervisor californiano como de la Reserva Federal, porque es muy difícil en un espacio tan corto de tiempo que un problema de liquidez y de los volúmenes que estamos hablando, porque si lo analizamos seriamente, en cualquier otro banco de Europa, el Banco Central Europeo hubiera atajado facilísimamente una situación como esta, para eso tiene la línea de liquidez. Pero yo creo, y es mi opinión, que a la Reserva Federal esta crisis no le viene mal. Y lo digo, ¿por qué? Porque hace un año que empezaron las subidas de tipo y la política monetaria no ha sido capaz de frenar la economía americana. Pero esta crisis sí puede frenar la economía americana y ayudar a contener el proceso inflacionista americano. Con lo cual yo creo que ha habido una cierta... Yo creo que, bueno, vamos a ver, lo que posiblemente nadie ha valorado bien, que un banco de segunda fila, no es de los principales, pero sí es un banco mediano, pudiera generar un problema a nivel mundial incluso. Yo creo que, bueno, la reacción, los nervios, el contexto, la situación, en la historia reciente está sobreactuando los mercados. Pero yo creo que aquí también ha habido una mezcla de situaciones. La semana pasada comentábamos que era el Silicon Valley Bank 2 veces en capitalización Bank Inter. Tu lectura, Paco, eso, como apuntaba José Ignacio, interesante. ¿Puede esto estar haciendo trabajo sucio a la Reserva Federal? Porque ahora, por ejemplo,
startups californianas con trabajadores con los depósitos bloqueados que iban a recibir su nómina el 15%. Ejecutivos de estas compañías, ante la imposibilidad de tener acceso a sus fondos, cualquiera se pone a contratar. Incluso meten en la nevera planes de aumentar plantilla. Esperemos no veamos nuevos recortes de puestos de trabajo. Mercado laboral se puede enfriar y eso puede hacer el trabajo, como apuntaba José Ignacio, a la FED. Son muchos factores y la verdad es que a veces yo le llamo a este tipo de situaciones, o puede, sobre todo el regulador, caer en la tentación de lo que yo denomino así un poco jocosamente el caso o el efecto Lola Flores. Y me explico. En su momento, Lola Flores fue utilizada por Hacienda para mostrar un ejemplo, para pues visualizar que Hacienda somos todos, que daba igual quién estuviera, que le podía a cualquiera pues caer el peso de las normas, de la regulación o de las situaciones. Y con eso, pues que la gente lo visualizara y de alguna manera pues aprendiera en ejemplos ajenos, ¿no? Bien, eso pasó en su momento y bien lo sabemos todos con el caso de Lehman Brothers. Se suponía que era un banco pequeñito y lo era, 7.000 millones de dólares era pequeñito, y dijeron, bueno, pues vamos a dejarle caer, y ya que está metido mucho en el tema de la subprime, y que aprendan otros a que hay que limpiar los temas cuanto antes mejor. El problema es que no se calculó bien. Detrás había grandes empresas de seguros que al final pues se creó un efecto bola de nieve que, sin entrar en detalle, todo el mundo recuerda. Situación actual. Aquí se mezclan muchas cosas. Las que ha descrito muy bien José Ignacio, y para no repetirlas, yo me centraría en aportar un par de ellas más. Una es el propio sistema regulatorio. Cuando resulta que estamos hablando de normas José Ignacio lo sabe muy bien, los risk-weighted assets, lo que tú transformas cualquier tipo de riesgo en una forma equivalente de capital. Si no tienes capital para ese riesgo ajustado, pues no puedes hacer más. Tienes que levantar capital o generar algo que te permita seguir haciendo o realizando tus actividades. Bien. ¿Qué pasa? Una gran parte de la liquidez de este banco, es decir, lo que tenía a través de los depósitos, en más de un 60% se invirtió en algo que se supone que era muy seguro, que eran los bonos y letras del Tesoro americano. Evidentemente, con la subida de tipos de la propia Reserva para el tema de la inflación, esos bonos, que si no los tenía muy corto plazo, sino que los tenía un cierto plazo en época anterior a que subieran esos tipos, pues inmediatamente el precio de esos bonos baja. Cuando yo reevalúo mi balance y veo qué riesgo estoy teniendo y qué valor tengo de mis inversiones, me doy cuenta que ciertas cosas valen menos. Eso significa que necesito más capital. Esa necesidad de capital, pues va contra mi liquidez, tengo que levantar más capital, tengo que hacer una emisión de preferentes, básicamente lo que había estado hablando durante esa semana con Goldman. ¿Cuál es el mensaje? Es decir, si tú transmites un mensaje que, invirtiendo en lo que se supone que es el tema más seguro que puede haber en Estados Unidos, que son letras y bonos del Tesoro, te ocasiona un estrés brutal a la hora de ese tema de revalorización de tus activos, y encima resulta que quien lo ha provocado es la misma Reserva Federal, pues, en fin, eso puede tener unas consecuencias que habría que seguir con mucha atención. De hecho, un primer efecto colateral de eso es que parece ser que la política de subida de tipos que se espera que continuara la Reserva Federal, pues parece que de momento se ha puesto un poco en stand-by, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ese tipo de situaciones yo creo que deberíamos tener mucho seguimiento sobre ese tema, porque lo que estamos viendo es cuando alguien se pone a tocar palancas en el sistema,
tocar una palanca casi nunca tiene un efecto aislado de lo que es esa sola palanca, sino que Está todo influye interconectado. en otras muchas cosas. Sobre esto, luego os pregunto a ver qué os ha parecido el papel de las autoridades, empezando por Biden, el presidente, en su discurso de este mediodía. Pero, a ver, trayéndolo aquí a Europa, José Ignacio, bancos europeos tienen requisitos, coeficientes de liquidez mucho mayores, ¿no? Por encima del 150%, mínimo el 100 exigido. El crecimiento de los préstamos en Europa, echamos cuentas esta mañana, es de apenas un 2 a 3% actualmente con respecto al 11% o más que vemos en Estados Unidos. Esa mayor liquidez y ese menor crecimiento de los préstamos, junto a la estructura de los balances quizá más saneados, ¿no?, de la Europa bancaria en su conjunto, ¿reduce el riesgo de ver a los bancos europeos, lo que comentaba Paco, se vean forzados a malvender sus carteras de bonos? A ver, aquí hay varios aspectos. Primero, no olvidemos los cambios de supervisión que llevó a cabo la época de Donald Trump. Nada más llegar, precisamente relajó la supervisión bancaria sobre el sector norteamericano. Esto es importante. Eso no ha ocurrido en Europa. Al revés, Europa ha sido muy estricto en la supervisión bancaria, en los requisitos de liquidez, de capitalización, de todo el sector financiero. Eso lo primero. Segundo, aquí también hay un factor muy importante que los bancos, el sector financiero europeo nos veníamos quejando, y es el control que el Banco Central Europeo está haciendo sobre la tenencia de bonos soberanos en el sistema financiero europeo. Se quería haber endurecido las coberturas la evaluación del riesgo de esa tenencia. Eso no se ha endurecido, pero sí se ha controlado. Y algo muy importante también que hay que poner encima de la mesa, en Europa el sector financiero europeo en su conjunto y el español en especial lleva rotando su cartera de activos de bonos desde el momento en que se ha iniciado el proceso de subida de tipo. Yo aquí posiblemente en el Silicon Valley Bank pueda haber habido un error de gestión. Y esto nos recuerda también a algo muy parecido que fue la crisis del Banco Popular. Cuando tardas en tomar una serie de decisiones, tiene una serie de consecuencias. Yo creo que ahí también es verdad que la crisis ha sido muy acelerada, y no le ha dado tiempo a gestionar esa crisis. Pero en Europa, y sobre todo dada el control que tiene el Banco Central Europeo en la materia de tenencias de bonos soberanos, y no solamente bonos soberanos, sino todo tipo de renta fija por parte del sector financiero, ha sido una supervisión y ha sido un debate continuo. No se ha endurecido las provisiones por tener ese tipo de activos, pero sí se ha controlado mucho y se ha forzado. Y yo te diría que en los últimos 6 meses ha habido una reducción considerable de esos activos en los conjuntos de los balances de los bancos europeos. Entre otras cosas, para algo muy importante, que es tener liquidez para, digamos, rotar precisamente ante la evolución de los tipos, ¿no? Y eso no ocurre allí. Precisamente porque a raíz de una serie de conjuntos de decisiones que se toman en la época de Donald Trump, que este gobierno no ha modificado tampoco, hay una diferencia muy importante en los requisitos en diferentes requisitos que la supervisión bancaria se relaja en Estados Unidos, no así en la Unión Europea. Otro problema de este caso puede ser el ser una entidad nicho, un banco especializado en determinados modelos de negocio, compañías tecnológicas, startups. Sabemos dificultades que tuvieron en su día para acceder a mercados de financiación tradicionales, Paco. A ver, esto es hablar también un poco de sentido común. Cuando tú tienes, entre comillas, todos tus huevos en la misma cesta, o una gran proporción de ellos, pues evidentemente cuando la ola va a tu favor, bueno, pues fenomenal, pero cuando la ola va en tu contra, se te puede llevar muy fácilmente por delante. Por eso está, digamos, la teoría de un portfolio bien diversificado. Eso como primer punto. Y evidentemente Europa es diferente. Europa evidentemente tiene una regulación
primero, aunque Basilea sea común en el mundo bancario, sí que es verdad que, por ejemplo, los requisitos a los grandes, a lo que llaman bancos sistémicos en Estados Unidos sí que se aplican, pero a los, digamos, de un grado inferior no se aplican en el sentido estricto que se aplicarían en Europa. Eso también hace que el riesgo pueda aumentar. Evidentemente, todo este tipo de temas también hay que considerarlos qué hubiera pasado en Europa. Y antes José Ignacio ha hecho un comentario que creo que es relevante. Si tú lo que tienes no es un problema de que hayas invertido en, vamos a llamarle, bonos basura, y por lo tanto tienes un problema de que tu activo no vale, y por lo tanto tienes un problema. Si lo que tú tienes es un problema de revalorización de unos activos que son AAA o se son muy buenos, entonces es un problema estrictamente de liquidez. Y si tienes un problema estrictamente de liquidez en Europa, probablemente el Banco Central Europeo lo hubiera solucionado rápidamente, asegurando esa inyección y esa capacidad de liquidez para tranquilizar los mercados, comprar tiempo para realizar las medidas o implementar las medidas que efectivamente te recondujeran a tener otro perfil de capital. Eso yo creo que también es una lección que tenemos que ir aprendiendo, porque a veces pensamos que fuera se hacen cosas de una manera mejor que aquí, y a veces pues igual no. Y tanto cuando se hace mejor como cuando parece que no se hace tan bien, yo creo que es un momento adecuado de observar, analizar y aprender. Analizar lo que ha comentado Biden, que nos quedan nada, 2 minutitos. De pensiones ya hablaremos otro día. Le hemos escuchado pidiendo eso, más regulación, insistiendo en que nunca habrá rescate para los accionistas de entidades, solo a depositantes, asegurando que el contribuyente no va a asumir nunca ninguna pérdida. José Ignacio. Sí, bueno, esta es la filosofía general que se crea a raíz de la crisis del 2008, ¿no? Yo creo que lo que está dando es sobre todo un mensaje, primero a todos los clientes del sector financiero, evitar una salida masiva de depósitos de cualquier entidad financiera y por otra parte, como en cualquier otra inversión, el riesgo lo asume el que invierte, ¿no? Y en este caso yo creo que el mensaje era, porque es verdad que en Signature también se interviene, pero es un banco ligado a criptomonedas, donde sabemos que el riesgo es innato, propiamente dicho, pero sí hay un banco que yo no acabo de entender si es por rumor o es por realidad, que es el FIR, que ya estamos hablando de uno de los grandes bancos norteamericanos. El First Republic. Exactamente. Y ya ahí ya es diferente, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que ha habido es un mensaje claro de no se va a propagar esta situación, está controlada y hay una responsabilidad total absoluta desde el gobierno federal. Y yo creo que el mensaje es muy claro, que sería el mismo que Lagarde hubieran transmitido en Europa, o recordemos la famosa intervención de Draghi cuando dijo que hará todo lo que sea necesario para salvar el euro. Yo creo que son mensajes muy paralelos. Yo creo que Paco coincidirá en esto básicamente. Paco. Así es, no, coincido plenamente, porque al final, si un inversor toma o apoya unas decisiones que generan un riesgo, pues lo asume, y a veces ese riesgo te hace ganar más y a veces te hace perder, y algunas veces perderlo todo. Eso es así, pero los depositantes, bueno, hasta cierto punto yo creo, o en un punto muy alto, no tienen culpa de eso. Increíble, como parece, ¿no?, que ha cambiado toda la narrativa de los mercados en cuestión de días. Interesante lo que está pasando con las entidades bancarias en Estados Unidos, sobre todo las regionales, pero relevante también los movimientos en mercados de bonos, mercado que hasta descuenta que se han acabado las subidas de tipos de la Reserva Federal. Dices que no. Yo no lo creo. No, porque el mensaje es combatir la inflación y llevan un año subiendo tipos y no para la economía americana. A ver cómo queda todo en cuestión de credibilidad de las autoridades monetarias. José Ignacio Gutiérrez, Paco Canós, que vaya bien la semana. Un gusto empezarla con vosotros. Un abrazo. Adiós, Paco. Un Gracias, saludo, José Paco. Ignacio. Hasta luego.